pasado el viernes, que fue algo rapidito, sobre el sistema nervioso autónomo, y pues dimos una introducción y vimos cómo es que se sintetiza la norepinefrina, se libera, y el camino que puede seguir este neurotransmisor dentro de nuestro organismo. Ya después ustedes lo van a repasar en un video que van a trabajar. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Yo digo que no, pues seguimos. Entonces, vamos a empezar a ver. Gracias, Karina. Vamos a empezar a ver lo que son los fármacos adrenérgicos. La introducción que tanto lo que ustedes leyeron en el enlace que les que tuvieron ustedes en la plataforma de NEOMS, y la introducción que vimos el viernes es como para ubicarnos en a qué nivel es que estamos trabajando, y así como ustedes trabajaron lo de química computacional, que se conoce o ya se tiene el conocimiento de ciertos receptores que al ser estimulados o inhibidos por determinadas sustancias, en este caso, pues comenzamos a ver los neurotransmisores que son endógenos, o sea, que se producen en nuestro cuerpo. Entonces, en base a ellos, así como ustedes trabajaron, nosotros vamos a identificar aquellas sustancias que nos pueden ayudar terapéuticamente para, como yo les decía el viernes, en caso de que haya alguna razón por la que los neurotransmisores no están liberándose de la misma manera o no están interactuando con el receptor por alguna razón. Entonces nosotros vamos a ver aquellos fármacos que trabajan a nivel del sistema nervioso simpático, que son los fármacos adrenérgicos. Entonces, estos se utilizan para algunos trastornos que, como vimos la importancia del sistema nervioso autónomo, estos trastornos pueden en algunos casos ser potencialmente mortales, o sea que está en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, ataques agudos de asma, que ustedes saben, las personas dejan de respirar, en casos de shock, paro cardíaco, reacciones alérgicas así de una manera violenta, ¿verdad? No solo que me salieron ronchitas, sino que aquellas en las que ya hay cierre de las vías respiratorias y por lo tanto hay riesgo que en la vida de las personas. Y además, pues de otra manera también se utilizan como descongestionantes nasales e incluso supresores del apetito, pero eso pues no son situaciones en las que hay riesgo a las personas, aunque en el caso de supresores del apetito, en aquellas personas con obesidad mórbida, y que ya tienen comprometidos procesos metabólicos en su organismo, pues a veces es necesario dar un medicamento que ayude a que la persona ingiera menos alimentos. Entonces, pues vamos a ver la importancia de de los fármacos adrenérgicos. Nosotros vamos a ver que hay sustancias que van a actuar de una manera directa sobre los receptores y van a tener su acción de acuerdo a lo que esperamos. Pero también vamos a encontrar algunas otras sustancias indirectas que van a liberar el neurotransmisor por otra vía. Otras sustancias que nos pueden inhibir la liberación del neurotransmisor y por lo tanto la acción va a ser contraria, ¿verdad? No va a ser estimulante, sino inhibitoria. Como por ejemplo en el caso de la guanetidina, que me va a inhibir la liberación de noradrenalina, dependiente de calcio. Ustedes se recuerdan que yo les mencioné el viernes que el calcio me va a través de un potencial de acción, voy a tener iones de calcio, que son los que me van a ocasionar el rompimiento de las vesículas donde están atrapadas la norepinefrina o la noradrenalina.
Hay fármacos como la Herceptina, por ejemplo, que van a destruir los gránulos de depósito y por lo tanto hay vaciamiento de la noradrenalina, o sea, se me pierde toda la noradrenalina en la terminal sináptica, entonces eso también lo que me ocasiona es una acción simpaticolítica, o sea, que va a ser un antagonista, porque yo no voy a tener noradrenalina suficiente para que estimule los receptores. Otras sustancias me van a inhibir la recaptación de la noradrenalina, que yo les decía que la noradrenalina o norepinefrina que está liberada en el espacio, mucha de ella se va a recaptar en la célula nerviosa, sin embargo hay sustancias que me van a inhibir esa recaptación a este nivel, como por ejemplo cocaína y antidepresivos tricíclicos. Entonces, ustedes ya vimos algo de la cocaína, ya vimos que tenía un efecto, a ver, ¿quién se recuerda? Porque hoy tuvimos examen. Vamos a ver a quién se recuerda. André García, que cuando nosotros estudiamos la cocaína, ¿qué efecto tiene la cocaína? André. Analgésico, no, André. Vamos a ver, Karina, si me ayudas, ¿qué efecto tiene la cocaína? ¿No? Es un estimulante. Gracias, Karina. La cocaína es un estimulante. Nosotros ya la vimos que es una droga de abuso. Entonces, vean, uno de los problemas que me puede ocasionar la cocaína es que me inhibe la recaptación de norepinefrina y produce un efecto simpático mimético y entonces me va a exacerbar, o sea, como no me va a dejar que se recapte la norepinefrina, noradrenalina, va a haber más noradrenalina en el espacio sináptico y por lo tanto va a estimular más los receptores y vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo tengo los receptores estimulados. Ustedes ya vieron un poco en el documento que leyeron y además hay otros medicamentos como que me inhiben la monoamino oxidasa y que también me afecta a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, viendo esta diapositiva, lo importante es que tenemos agonistas y antagonistas que pueden actuar directamente. Tenemos agonistas indirectos que me van a liberar los neurotransmisores y por lo tanto me van a dar un efecto simpático-mimético. Y también hay otros fármacos que me van a inhibir la acción de la noradrenalina y por lo tanto me van a dar un efecto simpaticolítico porque, por ejemplo, la guanetidina, como yo les decía, me inhiben la liberación de noradrenalina. Entonces, esos son los diferentes efectos que podemos tener. Vamos a pasar este videito, aunque ahí está cómo actúan los receptores. Y por lo tanto, entonces en los agonistas adrenérgicos, vamos a empezar viendo agonistas, son aquellos que me van a simular la acción de la norepinefrina o noradrenalina. Y vamos a ver entonces que tenemos aquellos de acción directa, como yo les decía, aquellos que van a tener una acción directa sobre los receptores, aquellos que tienen una acción mixta, porque van a actuar tanto sobre receptores alfa y beta, y aquellos que tienen acción indirecta, como la que yo les decía, unos porque me liberan los gránulos de norepinefrina, otros porque me inhiben la recaptación, como la cocaína, otros como inhibidores de la monoamina oxidasa y otros como inhibidores de la catecolamina ortometiltransferasa. Flor de María Salguero. Flor de María, ¿qué habíamos dicho que era
la catecolortometiltransferasa. ¿Te recuerdas, Flor de María? Vamos a ver, Gabriela Rack. Gabriel. Juan José, enzima de degradación de las catecolaminas. Exacto. Entonces, si no hay una enzima que me degrade las catecolaminas, ¿qué efecto espero yo, Juan José? Si no me degradan la catecolamina, ¿qué me queda más tiempo la catecolamina? Porque no me la están degradando. Entonces yo voy a tener un efecto, en este caso, adrenérgico, porque no me están degradando, por ejemplo, a la norepinefrina, pero es de una manera indirecta porque no es que me estén secretando más norepinefrina, sino que lo que están haciendo es inhibiéndome a la enzima que me va a metabolizar la norepinefrina. Entonces, en algún momento me puede servir en algunos casos, me puede servir de una manera de que yo prolongue el efecto, por ejemplo, de la neuroepinefrina o alguna otra de aquellas sustancias adrenérgicas que sean inhibidores de la enzima que me la metaboliza. Entonces, por eso es que yo digo que es de acción indirecta, porque no es que me libere el neurotransmisor, pero me deja que el neurotransmisor liberado se mantenga por más tiempo en el plasma. ¿Está claro? Vaya, Andrés, gracias. Entonces, si ustedes ven, estas sustancias que me van a hacer, son llamadas simpaticomiméticas porque me van a igualar la acción de los neurotransmisores simpaticomiméticos, son los que vamos a llamar agonistas adrenérgicos. Y vemos que pueden actuar de diferentes maneras. Entonces vamos a ver la estructura general de estos compuestos. En la estructura general de estos compuestos, vamos a encontrar como la que les estoy mostrando en este momento, que es con la que vamos a ver la relación estructura-actividad de los adrenérgicos, que la mayoría de los adrenérgicos pues mantienen esta estructura que son la feniletilamina. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos los antihistamínicos, yo les mencionaba cómo es que tienen ciertas estructuras similares. Por ejemplo, esta cadena etilamina, y por eso es que interactúan con algunos otros receptores. Entonces ustedes ven la estructura general es sencilla, no es una estructura complicada. Identifíquenla bien, porque ya vieron ustedes los exámenes, pues yo les pregunto sobre las estructuras químicas. Entonces, para que no se les confunda, identifiquen bien cuáles son aquellas que corresponden, por ejemplo, en este caso, a la estructura de los agonistas adrenérgicos. Acuérdense, estamos viendo agonistas. No se me vayan a confundir. Entonces, la estructura que se requiere para aquellas sustancias que tengan actividad agonista adrenérgica es que sea una molécula de beta-feniletilamina, que la tenemos aquí. Perdón. ¿Qué pasó con esto? Esto ya se perdió. Vamos a volver a regresar. No sé qué me apachó esta cosa. ¿O qué apaché yo? Ay, sí, ¿no? Andamos
Hemos pasado esto. Y entonces yo les decía que necesito una estructura de beta-feniletilamina, un anillo catecol que ustedes ya lo habíamos identificado el viernes, y un OH en posición beta en la cadena etilamina. Esos son los requisitos para la actividad adrenérgica. En los sustituyentes aromáticos, con relación a los sustituyentes aromáticos, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta? 3,4 dihidroxilo o sea, yo sí tengo en posición 3 y 4 grupos hidroxilo, es necesario para actividad alfa y beta. Agonista, como yo les decía, estamos viendo los agonistas. Sin embargo, en este caso son sustancias que van a ser metabolizadas por la catecol-ortometiltransferasa. Como son sintetizadas por la catecol-ortometiltransferasa, tienen pobre actividad oral, tienen poca duración de acción y como son hidrofílicas por los grupos hidroxilo, tiene pobre actividad al sistema nervioso central. Entonces, esa es la característica de los compuestos que tienen en posición 3 y 4 grupos hidroxilo, que es el caso de las catecolaminas. Si yo cambio la posición de los grupos hidroxilo y le pongo en posición 3 y 5, o si yo un grupo hidroxilo lo cambio a un metoxi, como en el caso del salbutamol. En español es salbutamol, por favor, ahí se recuerdan. Ustedes, porque van a ver un video que les voy a poner en un rato, en inglés es albuterol. Entonces, salbutamol y albuterol, apúntenlo, es lo mismo. Es de las pocas sustancias así que cambia mucho el nombre. En español decimos salbutamol y en inglés es albuterol. Entonces, si yo tengo ese sustituyente en posición 3, que ya no es un grupo hidroxilo, sino que es ya con un grupo metilo y una cadena metila con el grupo hidroxilo, y en el posición 4 un grupo hidroxilo, aumenta actividad beta 2. Como ya no tengo el grupo catecol, ya me disminuye la degradación por la enzima catecol-ortometiltransferasa, y por lo tanto, como efecto yo tengo que aumenta absorción, ya tengo compuestos que tienen actividad oral y también me aumenta duración de acción. Entonces, con esos cambios, al cambiar el grupo catecol, yo ya tengo esas otras características. Ya hay un aumento de la absorción, ya hay compuestos que yo puedo utilizar para actividad, para administrarlos en forma oral, y me aumenta duración de acción. La sustitución en posición 4, el grupo hidroxilo va a ser más importante para la actividad beta. Si yo busco actividad sobre receptor beta, es importante mantener la posición, el grupo hidroxilo en posición 4. Y si yo lo que estoy buscando es que mi compuesto tenga predominio sobre receptores alfa o actividad alfa, yo mantengo el grupo hidroxilo en posición 3. Si yo no tengo sustitución fenólica, si yo solo no tengo ninguna sustitución, me disminuye actividad alfa y beta, ya sea que la actividad sea directa o indirecta, porque ya vimos que puede haber actividad directa o indirecta. Entonces, si yo no tengo sustitución fenólica, entonces me disminuye la actividad alfa y beta, tanto directa o indirecta. Eso es con respecto a los sustituyentes aromáticos. Con respecto al grupo amino, la sustitución en R1, si yo aumento tamaño, aumenta actividad beta, y si disminuyo el tamaño, me aumenta actividad sobre receptores alfa. Si yo tengo un grupo terbutilo, aumenta actividad beta 2,
Y a este nivel, este grupo hace que me disminuya la degradación por la monoamino oxidasa. Yo les había mencionado también el viernes que estos compuestos son susceptibles a la degradación por la catecol-ortometiltransferasa, pero también por la monoamino oxidasa. Entonces, si yo le pongo un grupo terbutilo en esta posición R1 del grupo amino, me disminuye la degradación por la monoamino oxidasa. Entonces voy a tener compuestos que van a ser metabolizados más lentamente por esta enzima. A nivel del carbono 2 de la cadena tilamina, a este nivel son tolerados grupos alquilos pequeños, como un grupo metilo, etilo, disminuye degradación por la monoamino oxidasa al tener estos sustituyentes. Sin embargo, si yo mantengo el grupo catecol, me va a seguir siendo susceptible a la catecol-ortometiltransferasa y por lo tanto tiene poco efecto en la duración de acción. Siempre si yo mantengo el grupo catecol, me va a ser metabolizado el compuesto por la catecol-ortometiltransferasa. Si yo pongo como sustituyente un grupo etilo, disminuye la actividad en mayor grado que es la actividad beta. Aumenta actividad en sistema nervioso central, o sea, ya logro que haya mayor penetración a nivel del sistema nervioso central, aumenta actividad por vía oral y la duración de acción del compuesto. Eso es si yo le tengo un sustituyente etilo a este nivel. Y si yo tengo un grupo metilo en conformación S, aumenta actividad alfa 2. Entonces, ustedes ven, alguien tiene su micrófono prendido, no sé quién es. Si ustedes ven, esta es una estructura general sencilla, como yo les decía. Sin embargo, tienen muchos puntos en donde yo puedo tener sustituyentes y por lo tanto tener variación de compuestos. Y dependiendo de la actividad que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que yo necesito? Que tengan mayor acción sobre receptores alfa o receptores beta, que tenga mayor duración de acción, si necesito que tenga, que lo pueda administrar por vía oral, etcétera, etcétera. Y en caso de las catecolaminas, que son los compuestos que estamos viendo en este momento, en la relación estructura-actividad se aplica la hipótesis de Eson-Steadman, que es la que aparece en esta diapositiva, y dice que esta hipótesis afirma o establece que el enantiómero más potente deberá estar involucrado en al menos 3 interacciones intramoleculares con la superficie del receptor. Entonces, aquí pues estoy viendo las 3 interacciones que son importantes para la interacción con el receptor. Con cuáles aminoácidos es que está interactuando y por lo tanto ustedes ven cuáles son los grupos importantes de unión con el receptor. Y si ustedes ven eso, ven que prácticamente todos los grupos son importantes para la unión con los receptores adrenérgicos. Entonces, ya vimos la característica, vemos cómo es que interactúa con los diferentes aminoácidos aspartato, asparagina, serina, incluso con la fenilalanina. Hay una interacción por el anil. Y esta es la importancia en lo que es la relación estructura-actividad de las catecolaminas. Los agonistas adrenérgicos, esta hipótesis establece que estos agonistas adrenérgicos ópticamente activos
que posee un átomo de carbono bencílico asimétrico hidroxisustituido, como yo les decía, la importancia del grupo hidroxil, tendrán las siguientes potencias. Aquellas que tengan configuración R- mayor que la configuración S+. ¿Y qué es la importancia de la estructura también con respecto a la afinidad al receptor? Ya vimos que en la afinidad al receptor por lo menos 3 puntos deben interaccionar del compuesto. Entonces, aquí estamos viendo que el grupo hidroxilo que está presente en la cadena tiene afinidad por el receptor. Los grupos hidroxilos del anillo del grupo catecol, el sustituyente R1 que tengo en el grupo amino, son importantes para la afinidad al receptor. Entonces yo voy a buscar compuestos que mantengan ciertas características si yo quiero que tenga afinidad por el receptor. Pero también ya vimos que hay ciertos aspectos importantes para el metabolismo de estos compuestos y ya vimos cómo es que influye el sustituyente en el grupo amino, la cadena unida al grupo amino e incluso un grupo hidroxilo para el metabolismo de la monoaminoxidasa. Y el grupo catecol, la catecol ortometiltransferasa con los grupos hidroxilos del grupo catecol, y aparte cómo es que estos grupos hidroxilos me van a influir en el paso a través de las membranas, de las barreras lipídicas de las membranas, que yo les mencionaba que aquellos que no tengan el grupo hidroxilo pueden penetrar mayormente al sistema nervioso central. Entonces, estos grupos hidroxilos hacen que estos compuestos tengan poca penetración a nivel del sistema nervioso central. Pues vean la importancia de cada uno de los elementos que constituyen la estructura general de las catecolaminas, de los agentes adrenérgicos, que son las catecolaminas. Vemos en tenemos a la norepinefrina, que ya se las he mencionado, a la epinefrina, que es la adrenalina, y tenemos el isoproterenol, que ya tiene algunos cambios en su estructura, y vemos cómo estos cambios, de acuerdo a su estructura, me marcan la diferente afinidad por los receptores, ya sea alfa o beta, que son los receptores adrenérgicos. Y lo mismo, según la estructura, yo voy a tener no solo la afinidad por los receptores, ustedes ven cómo la epinefrina tiene afinidad tanto por receptores alfa y beta, como otros compuestos van disminuyendo dependiendo de los sustituyentes. Ustedes pueden ver aquí sustituyentes en lugar de 3,4 en el anillo es 3,5, y cómo es que varía la afinidad por los receptores. Y lo mismo, aquellos que tengan acción indirecta, la resistencia a la degradación, al metabolismo, y de cómo se van a absorber. Entonces, ustedes ven que la epinefrina, por la característica de la estructura general, tiene poca atravesada por las barreras lipídicas. Y las acciones de estas sustancias adrenérgicas van a depender de dónde están los receptores adrenérgicos. Entonces, en general, vamos a ver que las acciones sobre los receptores alfa van a ser vasoconstricción y un efecto expresor, y las acciones beta en general son broncodilatadoras y efectos en el corazón. Entonces, ahí vamos a tener las diferentes sustancias que se utilizan terapéuticamente y que, dependiendo de la estructura, así van a ser como les
mencionaba, como mirábamos aquí con tres puestos en sí, dependiendo de los estudiantes en la lectura, si va a ser su actividad mayor oral, sería en este caso, o si se van más para el lado de los receptores B. Y ya vimos que las acciones terapéuticas son muy importantes, dependiendo si tienen afinidad por alfa o beta. Ya les había mencionado que estas sustancias se llaman catecolaminas por el grupo catecol, o sea, la hidroxiloxina en posición 3 y 4 del grupo benceno. La beta-fenilamina es la estructura que se considera madre de los agonistas adrenérgicos. Ya vimos la estructura de la fenilamina. La estructura presenta sustituciones en el aromático y en los carbonos alfa y beta, que es lo que habíamos mencionado, y también en el momento de los estudiantes a nivel del grupo amínico, aumenta la acción beta-adrenérgica, que es lo que vimos en el isoproprenol, en la gráfica que mencionaba. Y la máxima actividad de los receptores alfa y beta va a depender en la presencia de los grupos hidroxilo en el ambiente, en qué forma es que si van a estar en posición 3 y 4, si van a cambiar, como les había mencionado, pueden estar entre 3 y 5. Efectos simpatimétricos. Aquellos efectos sobre el cerebral son vasculares a nivel del vaso sanguíneo. Beta 1 es cardíaco y beta 2 bronquial. Acciones sobre el corazón o sobre los bronquios. De la densidad de receptores, o sea, ¿dónde más receptores? Los vasos del músculo, los alfa a la posición y los beta 2 y la relación. Del tipo de agonista, si se igual a la línea, isoproprenol, salbutamol, yo voy a tener diferentes actividades. La línea y la pirina, yo les mencioné que esta actúa sobre tanto receptores alfa y beta, el isoproprenol ya lo vimos que más sobre beta, y vamos a ver al salbutamol, al perder el beta-catecol también tiene ciertas características que lo hace que actúe a nivel bronquial. Y vamos a irse ustedes al enlace que yo les compartí para que ustedes vean el sistema nervioso autónomo. La plataforma de Manera, ¿se acuerdan que les puse un enlace? ¿Se acuerdan?